Bueno, y seguimos aquí en vivo por W Radio 88.3 FM, la doblemente tuya y por las redes sociales. Ya está con nosotros el profesor Luis Montilla, politólogo, investigador, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes, de la Escuela de Ciencias Políticas, y secretario de Fuerza Vecinal en Mérida. Bienvenido, profesor, ¿cómo está? Bueno, gracias por la invitación, gracias a la estación y bueno, bien, pendiente siempre y atento. Cuando uno lo invita, uno viene a los programas de radio y donde lo invitan a uno a hablar, pues uno va, pues, digamos, a debatir, a dar su opinión. Qué bueno, profesor, sí, le escribí y no dudó, porque además lo he dicho aquí, y para quienes han venido esta semana, este espacio comunicacional, hablemos de política, no es escuchar solamente una versión, es escuchar la amplitud de versiones que se tiene de opinión y de análisis político sobre la situación país, sobre las situaciones del Estado Mérida. Profesor, yo cerraba los titulares con un comunicado que sacó ayer la Universidad de los Andes, dando respuesta a una afirmación del Ministerio de Educación Universitaria con respecto al bono. Los profesores universitarios se han quejado de que ese bono, digamos, priorizado para sectores estratégicos no les llegó, o como que no está incluido el sector universitario. ¿Qué información tiene usted? ¿Les llegó, no les llegó el bono? ¿Qué les han dicho? ¿Y qué piensa usted de si el sector universitario debe estar dentro de los sectores estratégicos del país? Sí, bueno, en un primer momento tengo entendido de que le llegó, digamos, ese bono de profesionalización a un porcentaje de profesores. Es decir, yo entendí que pues, en un primer lugar era un bono de profesionalización para los profesores que estaban activos en la universidad, no para los profesores jubilados, sino para los profesores activos. Claro, es una injusticia, los jubilados también tienen sus años de servicio en la universidad y no pueden ser, digamos, un personal de segunda, tienen que ser un personal como todo. Pero sin embargo, después nos enteramos que ese bono de profesionalización no le llegó a todos los profesores activos, le llegó a una parte del profesor y otros quedaron excluidos de ese bono. Se argumenta que ha habido un error, que no estaba completa la data, que algunos profesores fueron excluidos por una cuestión técnica y todo lo demás. Entonces, la universidad abrió un proceso para que el profesor que no hubiese recibido el bono era profesor activo y toda esa situación, pues se registrara nuevamente para hacer ese reclamo ante el Ministerio de Educación Superior. El Ministerio de Educación Superior emite un comunicado diciendo que ellos no son culpables de eso, sino son las universidades que no enviaron las listas completas. Entonces, la universidad, por supuesto, responde que no es cierto, que la universidad ha mandado su lista completa de los profesores digamos, que son los profesores activos que están en este momento en la universidad, porque recuérdate que con la cuestión de la salida de la gente del país, toda esa situación, pues algunos profesores se fueron, no están en el país. Pero otros, es decir, los que están en el país y están cumpliendo sus actividades, tampoco un gran porcentaje recibió ese bono de profesionalización. Profesor, pero entonces está entrando el sector universitario en este sector estratégico del cual habló la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Sí. Recuerda que ella habló el 1 de mayo, cuando se hizo el aumento del bono, que habían algunos sectores estratégicos. Sí. En ese sector estratégico está el sector universitario. Está el sector universitario, sí, hablaron de 4 sectores. Te recuerdo que es el sector de educación, el sector salud, seguridad, creo que Fuerzas Armadas, y no recuerdo qué otro sector era, pero yo sé que eran 4 sectores en ese primer momento, y que después iban a incluir a los otros sectores. Por supuesto, no hay información, digamos, precisa, exacta. Se habló de que se iban a generar unas tablas, digamos, unas jerarquías de cómo se iba a recibir ese bono. No, esa información no está, digamos, precisada, sino simplemente se ha recibido el bono y no se sabe qué sectores, digamos, qué escalas, ni nada de eso. ¿Cuáles son las escalas, ni nada de eso? Pero sin embargo, y tampoco se dijo con claridad si el bono se va a recibir
a final de cada mes, una serie de cosas que todavía están imprecisas allí. Ayer se corría la información o extraoficial de que ese bono se iba a recibir todos los fines de mes, todos los profesores que ya lo recibieron, más los que habían quedado por fuera, que se iba a arreglar esa situación. Vamos a ver, vamos a esperar, porque también hay muchas, es decir, no hay precisión en la información, hay muchas inquietudes, muchas interrogantes, muchas dudas, mucha incertidumbre. Esa es parte de las cosas que yo siempre digo por las redes sociales. Y es el tema de los vacíos comunicacionales. Cuando no se informa bien sobre el aumento del bono o de este salario mínimo integral, o de lo que se le está dando a los profesores en estos momentos, o a estos sectores estratégicos, pues la gente comienza a especular. Sí. La gente no tiene información. Porque yo recuerdo que los docentes de educación básica decían, el 25 nos paga el Ministerio de Educación. Creo que la fecha era el 25, creo que era 10 y 25. Ellos tenían su fecha y así lo tenían los profesores universitarios, claro. Pero sabían que se les estaba pagando. Eso es parte de estos, yo siempre digo, vacíos, errores comunicacionales que tiene el gobierno en estos momentos, y entonces pasan cosas como estas, que la gente no sabe ni qué le están pagando, ni a quién le están pagando, ni cuándo le van a pagar. Sí, sí. No, y se han cuidado, no, acuérdate que no han hablado de salario como tal, sino han hablado de un ingreso. Que el ingreso mínimo integral. Ingreso mínimo integral, que no es salario, porque en el salario no se ha hecho ningún tipo de ajuste. El salario sigue siendo el mismo y se ha estado, digamos, cubriendo lo que se llama ese ingreso a través de los bonos, de bonos que no tienen ninguna incidencia en las prestaciones sociales, ni en las vacaciones, claro, ni en el aguinaldo, nada de esas cosas. Y bueno, el gobierno haya un argumento de que, bueno, que tienen que ir paulatinamente haciendo esos ajustes para no desatar la inflación y una serie de cosas que los economistas explican y que, bueno, a veces no entendemos o entendemos poco, ¿no? de ese tipo de cosas. Pero bueno, digamos que esos ingresos le dan un dinamismo un poco a la economía, pues le dan dinamismo, le dan, claro, se ve un poco más de movimiento, de verdad. Profesor, el tema de las elecciones universitarias, por ahí escuché, hay fecha. ¿Qué piensa usted del tema de las elecciones universitarias? Mira, nosotros desde hace muchísimo tiempo hemos estado, digamos, reclamando y presionando, trabajando para que se hagan elecciones en la universidad desde hace mucho tiempo. Mira, la universidad la autoridad universitaria tiene como 18 años allí en los cargos y eran cargos para 4 años. Y hemos estado en esa presión desde hace mucho tiempo, bueno, circunstancias, situaciones que por supuesto cada una es distinta, cada una tiene una justificación, cada una tiene una argumentación, pues no se han hecho elecciones y se sigue en ese peregrinar de que se hagan elecciones universitarias, que se renueven las autoridades, que se legitimen los procesos, que se reinstitucionalice nuevamente la universidad y que se cumpla pues con lo que está establecido con las elecciones universitarias. Hay un llamado a elecciones a representantes profesorales ante el Consejo Universitario y ante los consejos de facultad. Hay un proceso de inscripción, ¿verdad? A comienzos del mes que viene, ¿verdad? Okay. 1, 2 y 3, creo que está establecido. Sí, estamos hablando de la otra semana. Y hay elecciones para casi a finales de julio, para representantes profesorales ante el Consejo Universitario y ante los consejos de facultad. Todavía no hay elecciones de decano, todavía no hay elecciones de autoridades universitarias. Entonces, se dice, ¿no?, que van a hacer primero esas elecciones, después van a hacer, no sé, el proceso de decano y después de autoridad universitaria. En eso se está. Esperamos que verdaderamente se cumpla, que se hagan las elecciones, que eso de verdad oxigena a la universidad, le da nuevas ideas, nuevos proyectos, nueva gente que venga pues a cumplir una responsabilidad que saque la universidad un poco del letargo en que está, de la situación en que está, bueno, que digamos que haya un repunte, ¿no? Que haya nuevas ideas, que haya gente que quiera hacer cosas. Pues. Claro. Eso es importante, pues siempre es importante. Porque además los que están hoy allí dirigiendo son los que nos hablan de democracia y tienen 18 años dirigiendo la universidad. ¿Usted tiene candidato o candidata para rector? No, bueno, estamos revisando esa situación como grupo, como equipo.
y como a ver qué más, qué le conviene a la universidad en ese momento cuando se hagan la verdad, que Claro. verdaderamente quién le conviene a la universidad, quién tiene la, digamos, el tiempo, la capacidad, eh, que entienda, ¿no?, la situación de la universidad como está. No es una universidad que, no es la universidad que teníamos hace 20 años, ni en la universidad donde tú estudiaste, donde yo estudié. O hay muchas dificultades económicas de todo tipo. La universidad está en una situación bien difícil digamos, está sobreviviendo, está como en respiración artificial, es decir, avanzando con lo poquito que tiene y con, digamos, con la gallardía y con la, digamos, el compromiso de la gente que está dentro de la universidad, porque con esos salarios, con eso, muchísima gente no estaría allí. Sin embargo, hay un sentido de pertenencia a la universidad donde profesores, empleados, obreros se mantienen allí a pesar de los sueldos, sí, financiando el funcionamiento de la universidad, porque es más costoso trasladarse a la universidad que lo que le pagan a uno como profesor o como empleado, como obrero, claro, como personal de la universidad. Entonces, pero sin embargo, hay gente que está comprometida y que está allí, pues no ha abandonado su espacio de trabajo, asiste, cumple con su trabajo. Dígame, los profesores, tú te pones a ver los profesores de nuevo ingreso, los profesores jóvenes que no han tenido ningún tipo de oportunidad y sin embargo tú los ves dando clases, han concursado, se preparan, preparan su materia, atienden los estudiantes y todo eso ha sido como, digamos, una cuestión de mística, pues de esfuerzo, de compromiso con la universidad, de pertenencia. Como el país y como los venezolanos, en esa resiliencia y resistencia que hemos estado los venezolanos durante muchísimos años. Sí, sí. Profesor, hablemos de Fuerza Vecinal. Usted es el secretario regional de Fuerza Vecinal. ¿Cómo se define ese partido? Usted estuvo en COPEI, sí, tengo entendido, pero ¿cómo se define hoy Fuerza Vecinal? Tengo entendido en la investigación, tienen varios espacios a nivel nacional, alcaldías, diputados. Sí, sí. ¿Cómo está Fuerza Vecinal y cómo se define? Fuerza Vecinal es un partido de centro democrático, digamos, que sustenta todo su esfuerzo hacia la descentralización, hacia los sectores, digamos, hacia el esfuerzo regional y sobre todo hacia el esfuerzo municipal, hacia las alcaldías. Y trata de ejercer su política y su esfuerzo y su atención en los, digamos, en el poder municipal, en las alcaldías, entender representantes, digamos, que sean los más cercanos a la gente, que son los alcaldes, en este caso los concejales, y en eso Fuerza Vecinal digamos, ha centrado su esfuerzo, ha puesto su vista allí, ¿no?, en el liderazgo municipal. Entonces, por eso se tienen sí, varios espacios en el país, se tienen varias alcaldías, se tienen las alcaldías del centro del país, ¿no?, Chacao, Baruta, Latillo, esas alcaldías las tiene Fuerza Vecinal. Hay algunos problemas por allí, pero bueno, siempre es como todo, siempre hay problemas. Y aquí, por ejemplo, también tenemos una alcaldía que es la de allá de Torondoy, la alcaldía de Torondoy. La de aquí, la de Torondoy es de Fuerza Vecinal. Sí, la ganamos con Fuerza Vecinal. Y bueno, y hemos hecho un esfuerzo allí bien difícil porque como está la situación, yo creo que esta situación del país ha empobrecido la política, ha empobrecido todo, es decir, moverse para hacer política es bien difícil cuando tú no tienes recursos, no tienes la posibilidad de hacerlo. Sí, pero sin embargo, se hace el esfuerzo y se tiene estructura más o menos en algunos municipios del estado. Profesor, mucho se habla hoy del tema de los partidos políticos. ¿Hay una crisis de partidos políticos en el país o hay crisis de liderazgo? Bueno, hay una crisis de las instituciones partidistas, es decir, la forma partido de hacer política que digamos que sostiene, pues, que son los pilares de la democracia, están en una crisis de, digamos, de representatividad, una crisis de liderazgo, una crisis digamos, de organización de todo tipo. Yo creo que están trastocados un poco por el tema de la era digital. Pues. De la era digital ha trastocado un poco todo eso. Recuérdate que hace muchos años se habló, ¿no? Y esos investigadores como Norberto Bobbio, Sartori, hablaron de que cómo los medios de comunicación iban a afectar sobre la decisión de los partidos, ¿no? Y que ya el partido iba a ser, ¿te acuerdas? Se habló de la videopolítica, de la videodemocracia, todo ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que estamos en un proceso más o menos igual. Es decir, donde la era digital, la informática,
este, Ha ha sustituido. sustituido la decisión partidista, es la organización, y se han impuesto liderazgo por encima de los partidos, así, como una personalización de la política, donde se imponen por encima de la organización y el partido no tiene cómo controlar ese liderazgo. Y terminan imponiéndose los liderazgos que se han venido imponiendo en el mundo como presidente, como figuras importantes, han pasado por encima de los partidos. Sí, los partidos, ¿por qué? Porque verlo en las redes, verlo en la televisión, le da un gran repunte a cierto liderazgo que los pone donde la gente vota por ellos, no por la organización, vota por la figura, por la persona, por el liderazgo. Y esos liderazgos, pues, se han impuesto y han afectado, pues, la organización partidista. Y eso no es ningún secreto, eso no es secreto para nadie. Digamos, los partidos tienen que adaptarse a esa situación, tienen que reacomodarse, tienen que mirar eso con atención, adaptarse, hacer un esfuerzo por entender la situación, que no la entienden, muchos partidos no la entienden, y entonces siguen funcionando como funcionaban anteriormente, y la época es otra, es decir, cómo interesar a la juventud de que se acerque al partido, que se vincule a un partido. ¿Sí? Cuando ellos ven otra cosa, ya el liderazgo partidista es sustituido por el influencer, por la persona, ellos quieren ver el influencer, quieren ver el que hace, ¿cómo se llama? Viajes, cosas, muestra cosas bonitas, playa, cosas. Entonces, eso no está en los partidos, pues eso es muy difícil. Ayer estuve en un foro en la facultad, profesor, hablando quizás de estos temas y uno de los profesores decía que los partidos deben modernizarse. El país requiere partidos modernos. Yo creo que el tema de las redes debe ser un tema de investigación de la Escuela de Ciencias Políticas porque no solamente estamos hablando de que las redes sirven para desinformar también, incluso para transformar campañas electorales, sino que la gente hoy consume la inmediatez. Sí, correcto. El minuto, los 30 segundos que te sale por las redes sociales. Y eso de una forma u otra, como usted dice, ha perjudicado el tema de los partidos y se han impuesto el personalismo. Sí. El caso, por ejemplo, Milei. Así es. Sí, incluso él dijo, voy contra los partidos políticos. Sí. ¿Cree que eso está pasando en Venezuela? Por ejemplo, coloco el caso de María Corina Machado, que no ha dicho estoy contra los partidos, pero efectivamente hay un tema también de personalismo hacia ella. Es decir, estoy por encima del bien y del mal. No, y dijo que iba a acabar con esos con los partidos. Sí lo dijo, claro, bueno, lo dijo varias veces, dijo que primero para salir del régimen había que acabar con esos partidos que eran supuestamente, según ella, eran corruptos, que obstaculizaban digamos, el avanzar en la situación política contra el gobierno, que tenían compromiso con el gobierno, una serie de cosas, digo, allí en algunas oportunidades. Bueno, la democracia, tú sabes que la democracia son competencias de partido. La política democrática es competencia de partido, competencia de organizaciones. Es decir, las organizaciones son como los equipos de fútbol, los partidos son como los equipos de fútbol que se preparan, que se entrenan para disputar el compromiso. Los partidos, la gente se agrupa en partidos precisamente para la competencia electoral, es decir, para la competencia democrática. Pero eso no está pasando, los partidos digamos, están como en un desfase, ¿no? En la era que se está viviendo no es la era de los partidos, ¿sí? Entonces hay que se ha planteado de la creación o de la constitución de partidos de nuevo tipo, partidos con más compromiso democrático, con una estructura más flexible, menos pesada, más adaptable a las situaciones del país, de la era que se está viviendo, de la era digital, de la era de la informática y digamos, de esta situación moderna que se está viviendo y que el partido tiene que adaptarse a esa situación y no lo ha podido hacer. Si hay un compromiso de hacerlo, ¿no? Los partidos, digamos, hay un déficit democrático a lo interno, los liderazgos no se promocionan, no se les da digamos, la importancia que se tiene, se pasa por encima, los partidos ya no son partidos, sino como son una especie de franquicias que tienen un dueño, que el que no hay discusión, no hay debate interno, porque digamos, el que pueda ser un disidente entre el partido es execrado del partido, es perseguido, es aislado,
y la solución en los partidos no es el debate ni digamos, la confrontación de las ideas, sino simplemente es el que se oponga al liderazgo del partido, a quien controla el partido, es sacado del partido. O sea, no hay tendencias internas, no hay debate, no hay discusión. Y entonces, como no hay discusión, bueno, los partidos se convirtieron en una franquicia que tiene un dueño y que ese dueño quiere ser todo dentro del partido, quiere ser el candidato, quiere ser, si hay candidatura a gobernador, quiere ser el gobernador, quiere ser el alcalde, quiere ser el concejal, quiere ser digamos, quiere serlo todo. la reina de belleza, todo, todo, todo. Entonces, eso digamos, ha desdibujado pues, la presencia de los partidos, la importancia de los partidos, y eso tiene que recuperarse, porque sin partido no puede funcionar la democracia. Profesor, quería comentarle lo siguiente. A ver, Fuerza Vecinal forma parte de esta mesa de unidad de donde están, digamos, los partidos tradicionales. No están. Han llegado con, ¿cómo se le puede explicar al venezolano que quizás hoy puede criticar el partido de gobierno, las acciones que ha tenido en algún momento el gobierno, las decisiones que ha tenido el gobierno, pero que ese sector que critica al gobierno no ha podido ponerse de acuerdo? Es decir, aquí se habla de varias oposiciones, hay varias oposiciones. ¿Por qué no se puede sentarse y ponerse de acuerdo en función de un proyecto país? Sí, mira, es bien complejo, porque hay una oposición democrática, digamos, que es muy grande, amplia, digamos, de las grandes mayorías del país. Pero, sin embargo, el liderazgo político, la conducción política no es la misma. Es decir, hay divisiones internas, hay maneras de ver la situación muy distinta, ¿no? Y las salidas que cada uno plantea son distintas. Siempre ha sido así. Es decir, hay mucho tiempo en ese empantanado en esa situación. Entonces no hay manera de que se pongan de acuerdo. Hay muchos problemas que no son problemas, digamos, políticos, de visión del país, digamos, de hacia dónde debe ir el país. No, son visiones personales. Está fracturada. Fracturales, muy personales. Digamos, divisiones, confrontación personal de problemas que no son los problemas políticos del país, sino son otro tipo de problemas, y eso ha impedido pues, que se dé una organización, una conducción política, digamos, eficiente, eficaz, que entienda la situación del país. No entienden, muchas veces funcionaron sin entender lo que estaba pasando en el país. Entonces creyeron que la situación del país era un vete ya, era una situación digamos, de exterminar al enemigo, de derrocarlo, una serie de cosas que no tenían nada que ver con la política democrática, de una salida democrática, una salida política a la situación del país. Y así los partidos terminaron, digamos, en una confrontación estéril allí, un canibalismo entre ellos, que terminaron pues todos muy debilitados. Esos liderazgos personales han hecho mucho daño a las organizaciones, y bueno, y se está tratando en este momento de ver cómo se construyen partidos que estén adaptados a estas nuevas realidades, es decir, que pueda ser un interés para la juventud, para alguien que diga, bueno, yo voy a organizarme en el partido porque es la vocación de poder, es llegar al poder para llevar a cabo un proyecto, un plan político, es un proyecto político, porque digamos, esa es la finalidad del partido. Si la gente se mete en un partido, se organiza en partido para acceder al poder, para llegar al poder y llevar a cabo un proyecto, un programa político. Y eso no está sucediendo. Pues ahí se está tratando se llega al poder por cuestiones personales, es decir, por satisfacer cuestiones personales. Y eso está haciendo mucho daño a la democracia. Profesor, disculpe, No. ¿Qué piensa de lo que pasó en el país el 3 de enero? ¿Y qué cambió en Venezuela? Hay gente que dice, bueno, después del 3 de enero Venezuela es otra. ¿Qué piensa usted, pero además, cuál es Fuerza Vecinal sobre lo que pasó el 3 de enero y qué cambió en el país? Bueno, mira, lo que pasó el 3 de enero tiene muchos culpables. El gobierno culpable de no entender y no hacer las correcciones que debió hacer, digamos, de no atender
los reclamos y las aspiraciones de la gente. Y la oposición tampoco entendió que no se trataba sino es decir, que se trataba de construir una salida política, una salida democrática, una salida política, una salida digamos, de organización y de llevar esta situación a una salida electoral de alguna vez. No, bueno, no se creyó en eso, el gobierno también hizo muchas maniobras para que la gente se desencantara y no entendiera y abandonara digamos, la confrontación democrática, pues, la lucha democrática. Entonces, bueno, terminamos en un bombardeo del país, de un bombardeo de, digamos, de una fuerza extranjera superior, bombardeó el país y bueno, ¿qué sucedió allí? Sucedió lo que nos siempre creímos que íbamos a. Primero no creímos que eso fuera a pasar. Yo de verdad que yo no creí que eso fuera a pasar, pero bueno, sin embargo, eso sucedió. ¿Y por qué? Porque nos preguntábamos muy bien, si eso sucede, ¿a quién le van a entregar el poder? ¿A qué grupo le van a entregar el poder? Porque si bien es cierto, como la oposición se había empeñado en no participar en elecciones, en no ir a las elecciones, en no tener espacios, ¿verdad? En la fuerza de los partidos se mide según los espacios que conquistan a través de elecciones. Cuando esto sucede, pues la oposición no tenía nada, no tenía ni gobernaciones, ni alcaldía, ni representantes en la Asamblea Nacional, nada. Entonces, ¿qué termina siendo el gobierno norteamericano en este caso? Que fue, según unos informes de la CIA, le recomiendan a Trump, le dicen, no, usted no puede ir y entregarle el gobierno a este grupo que no tiene la estructura ni la fuerza para sostener un gobierno en Venezuela. Entonces, ¿qué hace el gobierno americano? Deja en manos de que pueda tener una estructura para mantener una tranquilidad o no, garantizar en el país una gobernabilidad que sigan funcionando las instituciones y dejan el gobierno en manos de la vicepresidenta, en este caso de Delcy Rodríguez. Y bueno, hay un plan del gobierno americano que de estabilización económica, ¿verdad? De recuperación económica, luego de estabilización, y se habla después de un proceso de elecciones. Pero las elecciones tienen que ser, la gente, uno le explica esto, que como que las elecciones, la gente cree que las elecciones es la solución política. No, las elecciones no es la solución política, las elecciones es un método para ayudar a la solución política. Una herramienta. Una herramienta para llegar, pero hay que llegar a un momento de elecciones. Y no se puede llegar a un momento de elecciones en unas elecciones que no sean competitivas. ¿Qué quiere decir elecciones competitivas? Donde todos tengan garantías de competir, es decir, todos tengan garantía de competir y que tengan, digamos, seguridad, es decir, en el sentido de que si vamos a competir, el que está el que está en el poder no va a salir del poder ni va a entregar el poder si se siente amenazado, si va a ser perseguido, si va a ser, si tiene amenaza de ir a la cárcel, si tiene amenaza de ir contra su familia. Entonces, no, las elecciones competitivas hay que llegar a un momento donde la política democrática exige que las elecciones competitivas es donde todos tengan posibilidades de competir en iguales de condiciones, con las mismas garantías, y así como digamos, como la voluntad, la expresión de la voluntad popular le da legitimidad al gobierno, también le da legitimidad al gobierno que el que pierde reconozca que perdió. Es decir, si usted pierde y no reconoce que perdió, entonces no hay legitimidad, pues eso no apunta hacia la legitimidad, no contribuye. ¿Por qué? Porque quien está en el poder, y si está amenazado de salir del poder, va a tratar de no salir del poder como sea, o va a tratar de arrebatar, o hacer. Entonces, para llegar a unas elecciones tiene que ser un proceso, ¿verdad? Donde llegue un proceso de conversación y acuerdos políticos para llegar a una elección, y el que perdió en ese momento, el que perdió reconocer que perdió, y el que ganó asumir que ganó, pero no va a salir a perseguir al que perdió, ni a perseguirlo, no, el que es decir, en la democracia, el que perdió, inclusive tú ves en Europa y en muchos países que salen por la puerta hacia la calle como si nada, con sus cosas. Y no ve como en Chile cuando salió Boris, salió en su carro personal,
sale del palacio en su carro y se dedica a las actividades que comúnmente hacía. O era profesor universitario, va nuevamente a su universidad a dar clases, o va a su empresa si era empresario, pero no tiene que ser amenazado ni perseguido para poder decir que estamos en un proceso de elecciones competitivas, de elecciones democráticas, donde se garanticen toda esa situación. Hasta que no tengamos, digamos, hasta que la conversación política y el acuerdo político, que aquí se ha satanizado, el diálogo, el acuerdo político. Usted ha formado parte sí, del diálogo. Sí, yo, como no, y donde me invita a que vaya a conversar a reunirme y a dar mi opinión, pues la damos. Pero no se puede llegar a una elección donde la persona que va a salir del poder o que va a salir o que va, o que va a seguir, porque si, bueno, si gana hay que reconocerle que volvió a ganar. Y si pierde tiene que reconocer, bueno, yo perdí, yo reconozco que perdí y yo entrego y yo me voy a mis actividades que comúnmente hago. ¿Entiendes? Eso así tiene que ser. Y usted está hablando con alguien que ha salido derrotada en 2 oportunidades en el tema electoral. Fíjese, en el año 2013 me tocó competir contra Carlos García. Aún y cuando todo indicaba que Carlos García iba a ganar y ganó, ustedes habían hecho unas elecciones internas, la oposición venía en el mejor momento, estamos hablando del año 2013. Sí, se cogió las candidaturas en el proceso. Así es. Aún así batallamos en estos espacios electorales, porque eso es como usted dice, el tema electoral es una herramienta, o sea, es un elemento más de la democracia. Bueno, jamás y nunca salimos aquí a decir que no reconocíamos los resultados. Y después vino el año 2015. La oposición también se unió, hubo una fuerza allí de unidad. En el caso mío me tocó por el circuito 1, perdimos ese electoral, el circuito que por primera vez se perdía, pero se perdió en todo el país. Y jamás y nunca de este lado hemos salido a decir, mire, ¿sabe qué? Ahí hubo fraude electoral. No, si se perdió, se perdió. Usted va a una elección a ganar. Usted tiene 2 opciones, o gana o pierde. Sí. Cuando se gana, bien. Y cuando se pierde hay que reconocer la derrota. Sí. Dicen que se aprende más de las derrotas que de las victorias. Y hay una oposición que no sabe perder aquí en el país. Sí, no, inclusive nosotros ganamos las elecciones en el 2008 y estaba Carlos León, era el alcalde. Claro. Nosotros ganamos con Lestre, claro. Y Carlos León nos entregó la alcaldía. Bueno, otro ejemplo. Sí, otro ejemplo. Y dijo, aquí están las cosas. Lestre asumió y por supuesto que, digamos que asumió la alcaldía y efectivamente se funcionó de acuerdo a las posibilidades que se tenía. Hubo mucho conflicto político de ese tipo, pero bueno, de eso se trata. Sí, es decir, mira, cuando uno compite en las elecciones, y todos hemos competido, ustedes tienen una experiencia, nosotros también tenemos una experiencia, perder unas elecciones es muy desagradable. Claro, claro. Es decir, uno se siente, porque uno pone todo para ganar, porque es una competencia. Claro. Las elecciones son una competencia y tú te preparas y te organizas para ganar, pero pierdes. Entonces es desagradable, terrible. Pero hay que prepararse. Pero uno se tiene que preparar para eso y uno dice, bueno, si es desagradable perder y cuesta mucho aceptar, imagínate tú si la persona que pierde va a ser perseguida, va a ser encarcelada, va a ser, digamos, va a ser persecución contra su familia, contra sus propiedades, contra sus cosas, pues esa persona trata de mantenerse en el poder a la fuerza, como sea, trata de arrebatar. ¿Por qué? Pues no se le están dando una cierta garantía. Entonces, primero, para llegar a unas elecciones competitivas, tiene que haber un desarrollo político, un acuerdo, unas conversaciones, unos compromisos. Mira, si usted, usted tiene esta posibilidad, si usted pierde, bueno, no hay ningún problema. Usted perdió y usted se va a sus actividades comunes o a lo que usted siempre ha hecho. No puedes o a seguir en el tema político a del seguir partido, esa, de la organización. Que es la posibilidad que da la democracia, claro. Que hoy tú, gobierno, mañana puedes ser oposición. Hoy tu oposición, ¿verdad? Si tú te preparas y te organizas de nuevo, puedes volver al gobierno. Esa es la posibilidad que te da la democracia. Es decir, es la alternancia, que es lo que, digamos, fortalece la democracia y le da garantías a los ciudadanos, a las organizaciones políticas. Porque si tú pierdes, tú dices, bueno, esta vez yo perdí. Bueno, cometí tales y tales errores, no funcionó, algunas cosas no funcionaron bien.
Entonces uno se reorganiza, reflexiona, se reorganiza, piensa y se vuelve a organizar para el próximo evento electoral volver a la competencia. Pues de eso se trata. Pero Yo tengo las baterías bien. Mire, vamos a saludar aquí a la gente, profesor, mira. Jefferson, por aquí está. saludos. Ya, saludos, mire, estamos por aquí. Quité para que nos escucháramos. Mira, bastante gente, mira. Ajá. Por aquí está la gente opinando también. Vamos a ver qué. Vamos a saludar aquí Ángel. Bueno, Carlos, que nos saludó temprano. Jesús. Chema es un dirigente de Ejido. Bueno, no sé si lo recuerdo, fue presidente del Consejo Legislativo. Samuel, aquí dice la política comunicacional. Es que tuve que quitar este microfonito. Se descargó porque, bueno, anoche no tuve electricidad. De hecho, hasta la computadora llegó descargada. Dice, la política comunicacional del gobierno es muy eficiente. ¿Qué tanto esfuerzo costaba hacer una comunicación oficial posterior al aumento del ingreso mínimo? Esto es referente al ingreso mínimo. De esto nos habla Ángel Ciro, 17. Saí aquí nos saluda María. Francisco, saludos, bendiciones para todos. Nosotros saludamos aquí. Seguimos entonces aquí. Nos quedan pocos minutos, profesor, pero vamos a seguir sin el micrófono, igual se va a escuchar. Estamos además bien cerquita. Profesor, ¿alguna reforma al sistema electoral para el tema de la confianza del voto? Porque la gente habla mucho del tema, es que no voto porque no tengo confianza. Sin embargo, el 28 de julio salió muchísima gente a votar. ¿Cree que le hace falta una reforma al sistema electoral? Bueno, se ha planteado, digamos, para fortalecer la legitimidad que puede dar las elecciones, o que dan las elecciones, porque la legitimidad en la democracia surge de allí, ¿no? De la decisión de la mayoría. Y se ha hablado de llevar un sistema, ir a las dos cámaras, por ejemplo, a las dos cámaras, no en la Asamblea Nacional, sino como funciona un Congreso, el Congreso con dos cámaras, y la Cámara Alta y la Cámara Baja. Se ha hablado de eso. Se ha hablado del balotaje, ¿verdad? Que es a dos vueltas, es decir, que compitan todos los candidatos, ¿verdad? Como sucede en el Perú, como sucede en Colombia, que una vez que compitan todos los candidatos, bueno, van a una segunda vuelta, los dos que saquen las principales votaciones, el que llega de primero y el que llega de segundo irían a una segunda vuelta. Dice que, se habla de que eso agrupa pues a los sectores. Tenemos que reconocer, o sea, ha habido muchos problemas con las elecciones. Las elecciones, en un primer momento de lo que ha pasado en este país, cuando estaba el presidente Chávez, se hablaba de que Chávez hacía convocatorias a elecciones y él resolvía todo con elecciones porque él tenía un gran liderazgo. Y entonces, cuando había un conflicto, cuando había una situación más o menos difícil, él decía, vamos a elecciones, y bueno, y la gente salía, y claro, él tenía liderazgo y ganaba. Pero en la medida que digamos, el gobierno va perdiendo ese respaldo popular, empiezan a dirigirse hacia las maniobras electorales, y empiezan los manejos allí a cambiar gente de los centros electorales, a hacer una serie de cosas que digamos, que iba disminuyendo la posibilidad de la gente de participar.
y también una oposición confundida, una oposición, digamos, desacertada, que llamaba, teniendo había un descontento contra el gobierno, es decir, teniendo ese descontento no lo canalizaba llevando a la gente a votar, sino le decían a la gente que tenía que quedarse en su casa. Muchas elecciones. Sí, muchísimos años pasaron en eso. Yo no sé si recuerdas que yo he sido uno de los que siempre ha estado con la idea de votar, siempre participa, aún en las situaciones más difíciles, cuando la conducción política que tenía, digamos, la exclusividad de la oposición democrática, llamaba a no votar, nosotros salíamos a decir... Eso le ha traído consecuencias, profesor. Muchísimo, señalamientos, consecuencias de todo tipo, pues acusaciones de traición, una serie de cosas que la gente, por supuesto, no entendía. Hoy en día, nosotros, es decir, el tiempo nos dio la razón. Esto había que resolverlo por vía de elecciones, por vía de organización, inclusive ya hay autores, ¿verdad?, que sean digamos una nueva generación de teóricos de la democracia que han venido estudiando este tipo de fenómenos que suceden, ¿verdad? Entonces digamos, establecen como una especie de acuerdo o de metodología para enfrentar esta situación. ¿Y qué es lo que dice? Organización, unidad, organización y votar. Siempre el ciudadano tiene como recurso el voto, aún en las situaciones más difíciles, el ciudadano tiene que salir a votar. Esa es su herramienta como ciudadano, como civil. Porque si usted está dispuesto y usted cree que puede hacer intervenciones armadas de otro tipo, bueno, ese es asunto suyo. Usted cree que sabe hacer eso. Pero los ciudadanos, los civiles, lo que sabemos es participar, votar, organizar. Y más si estamos funcionando en partidos políticos, lo que hablábamos hace rato, los partidos se organizan para montar una estructura electoral y competir, salir a competir y garantizarle a la gente que vamos a cuidar las mesas, que van para que la gente tenga seguridad de que su voto va a ser registrado y va a ser respetado. Profesor, para cerrar, ya nos queda un minuto. ¿Qué piensa del Estado 51? No, yo por supuesto estoy totalmente en desacuerdo con eso. Nosotros somos un país libre, soberano, con nuestra cultura, con nuestras tradiciones, con nuestra idiosincrasia. Nosotros no podemos ser parte de nada, nosotros somos un país libre y siempre hemos estado en eso. También se nos criticó y se nos señaló muchísimas veces porque nosotros también salimos a defender el Esequibo como nuestro. Así es. En ese momento. Así es que eso no es de ningún gobierno, eso no es ninguna parcialidad política, eso es de los venezolanos. Y nosotros somos venezolanos y así tenemos que seguir siendo. Nosotros tenemos muchas dificultades, hay que corregirlas, hay que, digamos, enderezar los rumbos, pero nosotros como un país libre, soberano y democrático. Un mensaje a la oposición merideña. A la oposición merideña le digo, bueno, que hay que organizarse para competir, que hay que organizarse y digamos, darle una oportunidad al entendimiento y al acuerdo. Es decir, no, porque aquí en la oposición se ha hablado mucho de unidad. Pero la unidad de los de ellos, de un grupito, no es la unidad de todos. ¿Por qué? Porque excluyen, porque se consideran que ellos son la pureza, un sector es la pureza y el otro sector somos contaminados ya porque no nos apegamos a la línea del momento que se impone. Nosotros somos también somos democráticos y creemos que deben estar todos los sectores para poder seguir avanzando en un proyecto político para el país. Gracias, profesor. Está invitado nuevamente. Queda mucho, tenía varias preguntas, pero bueno, el tiempo siempre es oro y es corto en el tema comunicacional. Pero yo quiero hablarles, gracias por venir, profesor. Gracias. Está invitado. Usted, siempre. El partido, porque además estos espacios comunicacionales es para todos también. Mire, yo quiero hablar, yo tengo un espacio que se llama Hablemos Bonito de Venezuela. Y quiero hablar de el Café Santa Cruz de Mora. El día de ayer, en la visita que hiciera el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, Café Santa Cruz de Mora fue un ejemplo de producción, de constancia, de que a pesar de las adversidades hay gente que quiere este país, hay venezolanos que queremos este país, que queremos construir un país distinto en función de la producción. Y es que Café Santa Cruz de Mora fue ayer el espacio que visitó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y pudo ver
lo que hace allí la gente con sacrificio, con constancia, con trabajo, ese santacrucense, productor, caficultor, que además saca el mejor café de Venezuela. Si usted quiere tomarse el mejor café de este país, no dude en tomarse café Santa Cruz de Mora. Por eso es que hay que seguir hablando bonito de Venezuela, bonito de Mérida y de las cosas bonitas que hay que mostrar para Venezuela. Mire, habló para ustedes María Alejandra Castillo en la producción y locución, en la dirección Ramón Vivas, en los controles Carlos Vivas. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Mañana no vamos a hablar de política, o mejor dicho, sí vamos a hablar de política deportiva. Mañana vamos a tener aquí a toda la directiva de Criollitos de Venezuela, que además son mujeres. Vamos a hablar de béisbol. Chao, hasta mañana. Vamos a despedirnos por aquí. Bueno, saludos a todos los que estuvieron. Aquí dice saludos, bendiciones para todos. Vamos a ver aquí. Aquí hay otras preguntas. Ya salimos aquí de la radio, pero vamos a ver, profe. Vamos a ver, porque mire, aquí hay varias preguntas. Investigaciones demuestran que hay una tendencia mundial de las sociedades a validar el autoritarismo, incluso con fines democráticos. Los partidos políticos estarán funcionando hacia ahora, profesor. Estamos todavía en vivo para las redes sociales. ¿Le preguntan eso? Preguntan, no. A ver, dicen, investigaciones demuestran que hay una tendencia mundial de las sociedades a validar autoritarismos, incluso con fines democráticos. ¿Los partidos políticos estarán funcionando así ahora? Sí, eso es lo que una escritora norteamericana, ¿verdad? Anya Applebaum, dice que son tendencias autoritarias, es decir, hay imposiciones, ¿verdad? Gente que le incomoda los pesos y contrapesos de la democracia. Entonces tiende a tener decisiones y funcionar de manera autoritaria, es decir, pasando por encima de los controles, de las regulaciones, de las normas democráticas. Y eso está pasando, es un fenómeno que está... hoy en día hay una tendencia autoritaria. ¿Por qué? Porque digamos que algunos autores dicen que hay una crisis de la democracia liberal y la juventud no se siente que la democracia le ha fallado, es decir, no se siente satisfecho con la democracia, entonces mira hacia tendencias más del hombre fuerte, del liderazgo, del que impone, de que se impone por encima de las organizaciones, del que rechaza, del que señala, del que aparece con soluciones mágicas. Y hemos visto, por ejemplo, que dentro de esas soluciones mágicas, bueno, es la persecución a los inmigrantes. Es decir, hay un problema en el país tiene muchos problemas, pero entonces señalan a alguien, y ese alguien son los inmigrantes. Toda la culpa de los delitos, de todo lo que está pasando en el país, de la situación económica, son los inmigrantes. Entonces, esta persona, esta figura que se impone, entonces, con una solución mágica que él cree que es muy fácil, no, vamos contra los inmigrantes, vamos contra los venezolanos que están aquí, vamos contra entonces ofrece ese tipo de promesas. Vamos a ver qué nos dicen por aquí, porque quiero responder las preguntas. Profe, está dando muchas vueltas al asunto, ¿qué pasó? ¿Hubo o no confabulación interna? Dice aquí, un golpe que está y se instauró el mismo gobierno, pero con otros ideales. La inactitud de la oposición la dejó por... Bueno, esta es la opinión de, vamos a ver aquí, Ángel Ciro. Bueno, a ver, ¿quién más aquí? Saludaste, Gloria se conectó, Carmen, bueno, preguntas, bastante gente se conectó, profesor. Lo importante es que también esta entrevista va a quedar por las redes sociales y pronto vamos a anunciar nuestro programa, nuestro canal por YouTube, y ahí van a ver toda la entrevista también de las personas que hemos tenido en estas 2 semanas de programa, que además han sido bien interesantes las opiniones. Gracias, profesor. Vamos a despedirnos ya por aquí. Saludos a todos y gracias por la atención y la oportunidad.